Mis padres transfirieron en secreto la propiedad de mi casa a nombre de mi hermana. Dejé de pagar la hipoteca y poco después el banco los llamó para que enfrentaran las consecuencias de su codicia. Mi historia comienza cuando tenía 23 años y vivía en la antigua casa de mi abuela, ubicada en los suburbios. Ella me la dejó cuando falleció. Era la madre de mi padre, una mujer amable que siempre se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. La casa no era nueva ni lujosa, pero era sólida, bien mantenida y estaba en un vecindario tranquilo donde se podía oír el canto de los pájaros por la mañana. Me llamo Leslie, y en ese entonces mi vida parecía bastante sencilla. Tenía un buen trabajo, mi propia casa, y lo que creía era una familia afectuosa. Mi madre, mi padrastro y mi media hermana menor, Piper, que acababa de cumplir 18 años. Ellos vivían en una casa más moderna, más cerca de la ciudad, aunque aún estaban pagando una hipoteca considerable que les llevaría muchos años liquidar. Leslie, cariño, ¿podemos hablar?, me preguntó mi madre un domingo por la tarde cuando vino a nuestra habitual reunión de café. ¿Sabes, tu padrastro y yo hemos estado pensando, esta casa tuya es exactamente lo que siempre hemos soñado. La ubicación tranquila, el jardín. Asentí, preguntándome hacia dónde se dirigía la conversación. Y sé que el trayecto a tu trabajo es bastante complicado desde aquí, continuó. Nuestra casa está mucho más cerca de tu oficina. Entonces me lo soltó todo, su brillante idea de intercambiar casas. Ellos se mudarían a la casa de mi abuela y yo tomaría su casa en la ciudad. Solo tenía que seguir pagando su hipoteca. Piénsalo, dijo con los ojos brillando de emoción. Ahorrarías mucho tiempo en el trayecto, y la casa es más grande, más moderna. Además, tu padrastro y yo siempre hemos querido vivir en un lugar como este. Lo consideré por un momento. No se equivocaba. Su casa era más nueva, con una cocina renovada y más espacio. Además, la ubicación reduciría mi trayecto diario a la mitad. ¿Y los trámites?, pregunté. No deberíamos dejar algo por escrito. Mamá agitó la mano con desdén. Ay, cariño, somos familia. ¿Para qué gastar dinero en abogados? Sabes que nunca haría nada para perjudicarte. La mudanza se realizó rápidamente después de eso. Me acomodé fácilmente en mi nuevo hogar. Cada mes enviaba puntualmente el pago de la hipoteca a mi madre, generalmente más de lo requerido, porque quería ayudar a liquidarla más rápido. También invertí en arreglos para la casa, reemplazando electrodomésticos antiguos y renovando varias habitaciones. Durante 4 años ese fue nuestro acuerdo. Pagué la hipoteca sin falta, a menudo aportando más cuando podía. Todo parecía perfecto. Un trayecto más corto, una casa moderna, y lo que pensaba era un acuerdo sólido con mi familia. El viaje de negocios al estado vecino parecía como cualquier otro. 2 semanas de reuniones, presentaciones y habitaciones de hotel. De hecho, estaba ansiosa por volver a casa y dormir en mi propia cama. Lo último que esperaba era encontrarme encerrada fuera de mi propia vida. Era una noche fría cuando el Uber me dejó en la entrada. Arrastré mi maleta por el camino de entrada, notando algo extraño. La luz del porche estaba encendida y podía oír voces dentro. Algo raro, ya que vivía sola, y definitivamente no había dejado ninguna luz encendida. ¿Qué demonios?, murmuré, intentando abrir la puerta con mi llave. No encajaba. Intenté de nuevo, y luego otra vez. Mi confusión se convirtió en pánico, al darme cuenta de que habían cambiado las cerraduras. Justo cuando estaba a punto de llamar a un cerrajero, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba mi hermana Piper, ahora de 22 años, usando mis pantuflas favoritas y mirándome como si fuera una intrusa no deseada. Detrás de ella, un tipo alto que reconocí como su nuevo esposo estaba cómodamente recostado en mi sofá, con los pies sobre mi mesa de café. «Oh, ya estás de vuelta», dijo Piper, apoyándose en el marco de la puerta con una sonrisa burlona que deseé borrar de su cara. «Tus cosas están en el garaje». Me quedé allí, todavía con la maleta en la mano, tratando de procesar lo que estaba oyendo. ¿Mis cosas? ¿De qué estás hablando? Esta es mi casa. ¿Ya no?, respondió mientras examinaba sus uñas perfectamente manicuras, del tipo que nuestros padres siempre le pagaban, incluso cuando decían que no podían permitirse comprarme ropa nueva para la escuela. Mamá y papá nos la dieron como regalo de bodas. Ahora vivimos aquí. El mundo se inclinó bajo mis pies por un momento. «Estás loca. He estado pagando la hipoteca de esta casa durante 4 años». «Sí, sobre eso», dijo Piper, rodando los ojos, luciendo exactamente como mamá cuando estaba a punto de desestimar los sentimientos de alguien. «Ese no es realmente mi problema. Mamá y papá nos dieron la casa, así que...» Hizo un gesto con la mano para que me apartara. «Tienes que irte. Sal de nuestra propiedad antes de que llamemos a la policía». Parada en mi propio porche, de repente sin hogar, los recuerdos comenzaron a inundarme. Todas las veces que Piper había recibido un trato especial, el iPhone nuevo mientras yo seguía usando un teléfono plegable, ropa de diseñador mientras yo usaba prendas heredadas, el auto nuevo para su cumpleaños número 16 mientras yo tenía que tomar el autobús, la matrícula universitaria costosa mientras yo estudiaba en un colegio comunitario.
Me quedé allí, temblando de rabia, mientras mi hermana menor se preparaba para cerrar la puerta en mi cara. ¿A dónde se supone que debo ir?, le pregunté. Se encogió de hombros. No es mi problema. Consigue un hotel o algo así. Solo no vuelvas aquí. La puerta se cerró de golpe. Escuché risas desde dentro, de mi hermana y su esposo, acomodándose en la casa por la que yo había pagado durante 4 años, mejorándola, haciéndola mía. No recuerdo cómo llegué a mi coche ni cómo conduje hasta la casa de nuestros padres, la casa de mi abuela, la que les había dado en nuestro intercambio. Todo lo que podía pensar era en cómo este patrón siempre había estado ahí. El favoritismo, el trato especial, la manera en que Piper siempre conseguía lo que quería mientras yo debía conformarme. Pero esto era diferente. No se trataba solo de un teléfono nuevo o un bolso de diseñador. Esto era mi hogar, mi vida, todo por lo que había trabajado. Subí a mi antigua casa decidida a pelear. La luz del porche proyectaba sombras largas sobre el jardín que había cuidado durante años antes de nuestra mudanza. Con el puño ya cerrado, golpeé la puerta con fuerza. «Mamá, abre. Tenemos que hablar de lo que Piper acaba de hacer». Escuché movimientos dentro, voces susurrantes, pasos acercándose a la puerta, pero no se abrió. Finalmente, la voz de mi madre atravesó la puerta, amortiguada pero lo suficientemente clara. «Vete». No podía haber oído eso correctamente. «¿Qué? Mamá, abre la puerta». Piper me ha echado de mi casa, la casa por la que he estado pagando la hipoteca durante 4 años. Esa ya no es tu casa, se unió la voz de mi padrastro. Y esta tampoco es tu casa. Ahora es nuestra. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿De qué estás hablando? Esta es mi casa. La abuela me la dejó. Tienes que irte. La voz de mamá adoptó ese tono severo que usaba cuando pensaba que estaba siendo razonable. Alquila un apartamento en algún lugar. Deja de ir de casa en casa poniendo nerviosos a todos. Presioné las palmas contra la puerta, tratando de estabilizarme. ¿Ponerte nerviosa? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me han echado de mi hogar? Piper está viviendo en la casa por la que he estado pagando. Y ahora ni siquiera me dejas entrar para hablar de ello. Hemos invertido mucho en esta casa, replicó mamá con firmeza. Hicimos renovaciones, mejoras. ¿Y qué hay del dinero que gasté arreglando su casa? Grité, ya sin importarme lo que los vecinos pudieran pensar. ¿Los electrodomésticos nuevos? ¿El baño remodelado? ¿Los 4 años de pagos de hipoteca? Eso es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Cómo es diferente, mamá? Planeaste todo esto, ¿verdad? Hacer que pagara tu hipoteca mientras vivías en mi casa, luego darle mi casa a Piper y quedarte con la casa de la abuela. Un plan estupendo. Dejarme sin hogar mientras ustedes se reparten mis propiedades. Hubo una pausa. Luego la voz de mamá volvió, fría y dura. Tienes que irte, Leslie. Esta es nuestra casa y no queremos que estés aquí. Algo se rompió dentro de mí. Años de pagos de hipoteca, incontables mejoras en el hogar y una vida entera viendo a Piper obtener todo lo que quería. Todo se cristalizó en un único pensamiento claro. De hecho, mamá, te equivocas en algo, dije con la voz de repente calmada. Esta es mi casa, legalmente. La escritura sigue a mi nombre. La abuela me la dejó, ¿recuerdas? Y dado que les gusta tanto echar a la gente de sus casas, tal vez sea hora de que les devuelva el favor. «No te atreverías», gruñó mi padrastro. «Inténtalo», respondí sin titubear. Ya terminé de ser la buena. Terminé de ver cómo favorecen a Piper mientras me utilizan. Salgan de mi casa o los desalojaré legalmente. Silencio detrás de la puerta. Esperé un momento más, luego me di la vuelta y me alejé. No tenía a dónde ir, pero sabía lo que debía hacer. 1 hora más tarde, estaba registrándome en un hostal barato, mi maleta aún empacada del viaje de negocios. Saqué el teléfono y comencé a buscar abogados. El abogado que contraté, el señor Thompson, no se anduvo con rodeos. En 2 días ya había preparado todos los documentos necesarios para el desalojo. Me quedé detrás de él en el porche, observando cómo golpeaba la puerta con unos toques firmes y profesionales. Esta vez, mamá abrió la puerta. Su rostro se tornó pálido al ver los documentos legales en manos del señor Thompson. «Buenos días, señora Carter», dijo con una voz nítida y profesional. «Estoy aquí en nombre de su hija Leslie, la propietaria legal de esta propiedad. Le estoy entregando una notificación de desalojo». «No puedes hacer esto». Apareció mi padrastro detrás de ella, su rostro rojo de furia. El señor Thompson no se inmutó. «De hecho, podemos hacerlo y lo estamos haciendo. Tienen 3 días para desalojar la propiedad. Si no cumplen, nos veremos obligados a involucrar a la policía y a emprender acciones legales por desalojo forzoso». Me mantuve en silencio, viendo cómo el rostro de mi madre pasaba por una serie de emociones. Sorpresa, ira y, finalmente, miedo. Intentó atraparme con la mirada, pero desvié los ojos. Estaba cansada de sus manipulaciones. «Leslie, cariño», intentó decir con una voz empalagosa. «Podemos hablar de esto». El momento para hablar era antes de que me echaras de mi casa y se la dieras a Piper. La interrumpí. 3 días, mamá. Es todo lo que tienes.
Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Me quedé en el hostal, sobresaltándome cada vez que sonaba el teléfono, pero, sorprendentemente, cumplieron con el plazo. La mañana del cuarto día, el señor Thompson me llamó para informarme que mis padres se habían mudado y que la casa estaba libre. Cuando llegué, estaban cargando las últimas cajas en una furgoneta de mudanza. Mamá se quedó en la entrada, observándome con los ojos enrojecidos. «No eres mi hija», dijo entre dientes, con lágrimas corriendo por su rostro. «Eres una traidora. Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Hecho por mí?», solté una risa amarga. «¿Te refieres a usarme para pagar tu hipoteca durante 4 años mientras planeabas robarme la casa?» «Sí, gracias por eso». Se metió en el coche sin decir una palabra más, y la vi marcharse hacia el alquiler que habían logrado encontrar. La furgoneta de mudanza los siguió, y de repente el camino de entrada quedó vacío. Mi casa volvía a ser mía. Adentro encontré caos, cajones abiertos, cosas esparcidas por doquier. Aunque nada importante estaba dañado, me quedé en la sala de estar de mi abuela, mi sala de estar, y un pensamiento me golpeó con una claridad absoluta. Había terminado de pagar su hipoteca. Ellos rompieron nuestro acuerdo verbal en el momento en que me echaron de la casa que yo había estado pagando. Ahora les tocaría afrontar las consecuencias. Me senté en la vieja mecedora de mi abuela, sintiendo su presencia a mi alrededor, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sonreí. No podía dejar de pensar en todo el dinero que había invertido en la casa de mis padres. Los electrodomésticos nuevos, ese calentador de agua caro, la renovación del baño. Traté esa casa como si realmente fuera mía, creyendo que algún día lo sería. El verdadero golpe fue la hipoteca. Años de pagos, siempre enviando más de lo requerido, pensando que estaba haciendo algo inteligente para mi futuro. Según mis cálculos, solo quedaban unos $50.000 por pagar. 2 años más de pagos al ritmo que llevaba, y la casa habría estado completamente saldada. Había estado tan cerca. Todo ese dinero. Susurré a la habitación vacía. Todos esos pagos extra. Un recuerdo surgió de repente, algo que había dejado de lado en ese momento, pero que ahora veía con una nueva perspectiva. Fue justo después de que hiciéramos el intercambio de casas. Mamá estaba sentada en la nueva mesa de la cocina, revolviendo su café con esa mirada inocente que siempre adoptaba cuando quería algo. «Leslie, cariño», me dijo, «he estado pensando, ya que vivimos aquí ahora, tal vez deberías transferirnos la escritura de la casa, ¿sabes? Para hacerlo oficial. Firmaremos los papeles de nuestra casa para ti una vez que la hipoteca esté pagada». Por supuesto. Recordé lo razonable que había intentado hacerlo sonar, como si solo estuviera ordenando trámites, pero yo había tenido una mejor idea. «¿Por qué no lo hacemos al revés?», le sugerí. «Pueden transferir la hipoteca a mi nombre ahora, y yo seguiré haciendo los pagos oficialmente. Luego les firmaré la casa de la abuela de inmediato». La expresión de mamá cambió por un instante antes de cubrirla con una sonrisa. Debería haberlo visto en ese momento. «Oh, no», dijo rápidamente. «Eso sería muy complicado con el banco. Es mejor esperar hasta que la hipoteca esté pagada. Entonces podremos hacer un intercambio limpio entre ambas casas». Mi padrastro intervino entonces, asintiendo con entusiasmo. «Mucho más sencillo así, Leslie. No hay necesidad de involucrar al banco o a abogados. Después de todo, somos familia». Sentada ahora en la mecedora de mi abuela, finalmente podía ver todo con claridad. Nunca habían tenido la intención de darme esa casa. Querían ambas, la suya y la mía. Si hubiera firmado la casa de mi abuela como me habían pedido... Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaría completamente sin hogar en este momento, sin un plan de respaldo, sin derechos legales sobre ninguna propiedad, simplemente en la calle mientras mi familia disfrutaba de las 2 casas. Al menos tuve el sentido común de mantener esta casa a mi nombre legalmente. No era un gran consuelo pensando en todo el dinero que había perdido, pero era algo, un techo sobre mi cabeza, un lugar que no podían quitarme. Y, lo más importante, una lección aprendida sobre la confianza, especialmente cuando se trata de la familia. Mi teléfono sonó exactamente 3 días después de haber omitido el pago de la hipoteca. Estaba en la cocina de mi abuela, tomando café y tratando de descifrar cómo reconstruir mi vida, cuando el nombre de mamá apareció en la pantalla. Casi no contesté, pero una parte de mí deseaba esta confrontación, la necesitaba incluso. «¿Dónde está el pago de la hipoteca?». No dijo ni hola. Su voz era cortante, exigente, como si yo fuera una inquilina morosa en lugar de su hija. «El banco nos va a cobrar recargos por demora». Solté una risa que probablemente sonó algo desquiciada. «¿En serio me estás llamando para pedirme dinero ahora?». «Por supuesto que sí. Necesitas pagar la hipoteca». Apreté mi taza de café con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Déjame ver si entiendo bien», dije, con el tono cargado de indignación. «Me echaste de la casa por la que estuve pagando, se la diste a Piper y a su nuevo esposo, y todavía esperas que yo siga haciendo los pagos. ¿Estás loca? Esa casa pertenece a...».
A Piper, la interrumpí. Entonces que Piper la pague. Ella vive allí ahora, ¿no? Viviendo su mejor vida con su esposo, en la casa que renové y por la que yo he estado pagando. La voz de mamá se volvió aguda, alcanzando ese tono estridente que siempre usaba cuando las cosas no salían como ella quería. Piper no puede pagar la hipoteca. Acaba de graduarse de la universidad, ni siquiera está trabajando todavía. Tuvieron esa hermosa boda y aún se están acomodando. No es mi problema, la interrumpí de nuevo, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Ya no más. Le diste mi casa, ¿verdad? Genial. ¿También le pasaste los pagos de la hipoteca? Hubo una pausa y luego la voz de mamá se tornó amenazante. Ese tono que había utilizado para manipularme desde que era niña. Está bien, entonces simplemente nos mudaremos de nuevo a tu casa. Me reí a carcajadas y se sintió bien, como si una carga se liberara de golpe. Como demonios lo harán. Inténtenlo y los haré arrestar por allanamiento. Ya los desalojé una vez. ¿Quieren intentarlo de nuevo? No puedes simplemente dejar de pagar. Teníamos un acuerdo. Un acuerdo que rompieron cuando le dieron mi casa a Piper y a su esposo. Además, ya casi terminan de pagarla, ¿verdad? ¿Qué queda? ¿Unos $50.000? El silencio al otro lado de la línea hizo que mi estómago se contrajera. Era ese tipo de silencio que precede a una mala noticia. ¿Mamá? Es más que eso. Su voz se volvió pequeña, casi culpable. ¿Cuánto más? Otra pausa, más larga esta vez. Podía oír su respiración al otro lado. Unos $150.000. El mundo pareció inclinarse de nuevo. Mi taza de café se deslizó de mis manos golpeando el mostrador, aunque afortunadamente no se rompió. ¿Qué? Eso es imposible. He estado pagando de más en esa hipoteca durante 4 años. He enviado miles más de lo requerido. No puede ser. Bueno, ¿qué hicieron con el dinero extra que envié? Mi voz se elevó, reverberando por las paredes de la cocina. ¿Qué hicieron con él? El silencio que siguió fue ensordecedor. Las siguientes palabras de mi madre hicieron que mi sangre se helara. «Oh, pagamos los pagos regulares de la hipoteca», dijo casualmente, como si estuviera hablando del clima. «El dinero extra que enviaste... bueno, teníamos gastos». ¿Gastos? Mi voz era apenas un susurro. ¿Qué gastos? Bueno, tu padrastro y yo necesitábamos unas vacaciones después de todo el estrés de la mudanza. Fuimos a Europa por 3 semanas. París, Roma, Madrid... ciudades hermosas. De hecho, suspiró soñadoramente. Luego estaba la matrícula universitaria de Piper. Ya sabes lo caras que son las universidades privadas hoy en día. Y por supuesto, tuvimos que renovar la casa. No podía respirar. Años de pagos adicionales, miles y miles de dólares, gastados en vacaciones y renovaciones, mientras yo creía que estaba reduciendo la deuda hipotecaria. «Me robaste», logré decir con voz temblorosa. «¿Te llevaste mi dinero y te fuiste de vacaciones con él?» «No seas tan dramática, Leslie. Somos familia. Solo redistribuimos los fondos donde más se necesitaban». Colgué. Mis manos temblaban tanto que dejé caer el teléfono. Me quedé sentada en la mecedora de mi abuela durante 1 hora, temblando de rabia y traición. Cuando finalmente conseguí detener los temblores, bloqueé sus números. Mamá, papá, Piper. Terminé con ellos. Pero, por supuesto, no fue tan fácil. 2 días después, aparecieron en mi puerta, golpeando y gritando, como si todavía fueran los dueños del lugar. «Abre esta puerta ahora mismo». La voz de mamá era aguda y desesperada. «Necesitamos hablar sobre el pago de la hipoteca». Me quedé al otro lado de la puerta sin moverme. «No hay nada de qué hablar. No voy a pagar ni un centavo más». «¿Tienes que hacerlo?», se unió la voz de mi padrastro, furioso y exigente. «Es tu responsabilidad». «En realidad no lo es», respondí, sintiéndome más fuerte con la puerta sólida entre nosotros. «Pero ¿saben qué sí tengo? Extractos bancarios que demuestran cada pago que hice, mensajes de texto y correos electrónicos sobre nuestro acuerdo de intercambio de casas. Evidencia de fraude, según el abogado con el que hablé ayer. Silencio al otro lado de la puerta. Si no dejan de acosarme», continué, «los llevaré a los tribunales. Y créanme, puedo permitirme una larga y costosa batalla legal mucho mejor que ustedes. ¿Quieren probar suerte?». Se fueron después de eso, pero no sin antes lanzar una serie de insultos que habrían hecho sonrojar a un marinero. Esperé a oír el sonido del coche, alejándose antes de soltar el aliento que había estado conteniendo. 1 semana después, mi prima Tracy me llamó. «Leslie, deberías saberlo, tus padres están en problemas. Tienen dificultades para pagar la hipoteca. Han agotado todos sus ahorros, incluso su fondo de jubilación. Y Piper tuvo una gran pelea con ellos cuando le dijeron que debía comenzar a pagar la hipoteca». «¿Qué pasó?», pregunté. Gritó que le habían prometido una casa gratis, no una deuda. Los vecinos dicen que se podía oír los gritos desde el otro lado de la calle. Colgué y miré por la ventana hacia el jardín. Los lirios que mi abuela había plantado estaban en plena floración, sus pétalos púrpuras brillando contra el verde de las hojas. Ella siempre me decía que cosechas lo que siembras.
Me pregunté qué cosecharía mi familia de las semillas de traición que habían plantado. 3 meses después de dejar de pagar la hipoteca, me enteré de que mis padres habían mostrado su verdadero rostro a Piper. Esta vez fue mi prima Emma quien me llamó para contarme la historia. «No lo vas a creer», dijo emocionada. «Tus padres llamaron a la policía para desalojar a Piper y a su esposo». «¿Qué?» «Sí, les dijeron que o empezaban a pagar la hipoteca o se tenían que ir». Cuando se negó, llegaron con 2 oficiales y una orden de desalojo. Los vecinos dijeron que Piper gritaba acerca de promesas rotas mientras empacaban sus cosas. Pero eso solo fue el principio. Las llamadas empezaron a llegar de otros familiares, cada uno con un nuevo detalle. La tía Sara mencionó que estaban pidiendo préstamos a todos. El tío Bob dijo que intentaron refinanciar pero se lo negaron. El primo Mark comentó que estaban buscando hipotecas inversas. La llamada que realmente abrió mis ojos llegó de la tía Mary, la hermana de mamá y la chismosa de la familia. ¿Sabías acerca de los otros préstamos?, preguntó, su voz bajando a un susurro conspirativo. Sacaron préstamos personales para el auto de Piper, ese Mercedes elegante que recibió como regalo de graduación. Y no lo vas a creer, pero también pidieron dinero prestado para su luna de miel. Pagaron 2 semanas en las Maldivas para ella y su esposo. Están endeudados hasta el cuello. Me quedé procesando esa información, pensando en todas las veces que había comido fideos instantáneos para ahorrar dinero para los pagos adicionales de la hipoteca. La última pieza del rompecabezas vino de mi amiga Sara, que trabaja en el banco. Estábamos tomando café cuando se inclinó sobre la mesa con una expresión preocupada. «Probablemente no debería decirte esto», dijo, «pero el banco les envió una carta de demanda la semana pasada. Llevan 3 meses de retraso en los pagos». Revolví mi café lentamente. «Déjame adivinar, ¿están a punto de perder la casa?», asintió. «Si no consiguen el dinero pronto, el banco la embargará». Sabía lo que sucedería después. Aparecerían en mi puerta, llorando y pidiendo disculpas, suplicando por ayuda. Prometerían mejorar, arreglar las cosas. Mamá probablemente traería su famoso pastel de manzana, como cuando sugirió el intercambio de casas. Pero yo ya había terminado. Terminé de ser su cajero automático, de ver cómo favorecían a Piper, de permitir que me manipularan. Tomaron sus decisiones. Múltiples hipotecas, préstamos personales, viajes lujosos y autos costosos. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias. Miré alrededor de la casa de mi abuela, mi casa, con sus paredes sólidas y el jardín en flor. Ella me la dejó para que tuviera un futuro seguro, no para rescatar las malas decisiones de mis padres. «Van a perderlo todo», dijo la tía Mary en su última llamada. «¿No vas a ayudarlos?». Pensé en los 4 años que pasé pagando su hipoteca mientras ellos gastaban dinero en vacaciones. Pensé en ser echada de mi propia casa, en mis cosas tiradas en el garaje, en mi hermana viviendo en el hogar por el que yo había pagado. «No», respondí finalmente. «No lo haré». A veces, la lección más difícil de aprender es que no puedes ayudar a quienes no quieren ayudarse a sí mismos. Mis padres se habían hecho su propia cama, ahora les tocaba acostarse en ella. Yo tenía mi propia vida que vivir, en mi propia casa, con mi propio futuro por delante, y esta vez no iba a compartirlo.